emoción! Hola, chaneques. El día de hoy nos encontramos aquí nosotras tres, ¿verdad? Los chaneques originales, porque queremos hacer un nuevo formato, que es el formato de podcast. Yo soy Sandy Gómez. Yo soy Bris. Y yo soy Zulema. Y bueno, somos todo el equipo creativo detrás de El Rincón de los Chaneques. Y bueno, comenzamos. En videos anteriores habíamos estado hablando sobre gentrificación y si ustedes se dan cuenta, pues lo hemos escuchado este término en un montón de lugares, en TikTok, en Instagram, en Facebook, etc. Entonces hoy les venimos a hablar un poquito sobre estos términos que hemos escuchado, que han escrito algunos autores sobre lo mismo, pero obviamente más entendible y más digerible para poder platicar con ustedes. Vamos a ponerles también algunos ejemplos de gentrificación, turistificación, patrimonialización, que a final de cuentas son términos o son fenómenos que en la realidad se dan muchas veces de manera paralela, aunque sí tienen características diferentes. Y también al final vamos a hablar un poco sobre los procesos de resistencia que existen frente a este tipo de procesos y a este tipo de fenómenos, porque también tenemos que entender que pues bueno, las comunidades o los grupos sociales que atraviesan por este tipo de fenómenos pues no son estáticos, no simplemente se quedan y reciben todo este tipo de fenómenos, ¿no? Sino que realmente pues también hay algunos que resisten frente al mismo y que tienen un montón de propuestas para poder eliminarlos. Entonces, pues vamos a comenzar primero como que platicando un poquito acerca de como la terminología. Voy a empezar hablando acerca de gentrificación, que puede entenderse como un fenómeno en un cambio demográfico que se construye de manera dialéctica y que tiene profundas repercusiones dentro pues, de un entorno y se cumple cuando un sector financiero busca pues básicamente revalorizar espacios con el respaldo pues empresarial de ciertos lugares. Entonces bueno, la clase media o la clase alta llegan a una zona que originalmente pues era un barrio o un lugar que eran de la clase obrera o la clase trabajadora. Entonces al llegar ellos a tener muchísimos más recursos, pues ¿qué es lo que hacen? Aumentan el costo del nivel de vida, ¿no? Porque pues ellos dicen, ay, yo sí, claro, tengo dinero, echan aguacate, empiezan a justamente pues los comercios y todo a subir los precios porque dicen, estas personas tienen más dinero y yo vamos a cobrarles más, y desplazan a la población original de ese lugar. Y bueno, pues tiene que ver con patrones de consumo, patrones como los de Harry Potter, no puede ser. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, configura totalmente pues el cómo vive una sociedad y pues como les dije, aumentan los costes de vida, ¿no? O sea, en palabras más cristianas, digamos por ahí, pues básicamente es cuando un sector privilegiado de la población llega a un lugar que originalmente pues era de la clase trabajadora, de la clase obrera, y dicen, mira que está bien bonito, está bien precioso, y empiezan todos a mudarse ahí, y entonces pues aumentan el costo de vida exponencialmente y las personas que antes vivían ahí, las originarias de la zona, tienen que irse porque pues ya no les alcanza para poder seguir pues dentro de la zona. Y bueno, otro término importante dentro de lo que les vamos a hablar es la turistificación, que en ese sentido podemos definirlo como un proceso mediante el cual se construye un territorio turístico en vista de su valoración económica, expresando en una ocupación creciente de una infraestructura hotelera y de alojamiento, así como un uso más intenso del equipamiento para visitantes. En este sentido, por ejemplo, vamos a encontrar varias acciones que se cometen, como por ejemplo la intervención física y simbólica de varios espacios, esto con ayuda del sector público y el sector privado. También, bueno, esto se supone que es como para el mejoramiento de sus centros y para que justo más personas, turistas, vengan y disfruten de estas atracciones, ¿no?
Y para esto pues se hacen renovaciones y rehabilitaciones del espacio, mantenimiento de alguna infraestructura, el equipamiento urbano, y también hay otra que a mí me parece como que muy grave, ¿no? Que es el control y vigilancia. O sea, se cometen acciones represivas en contra de los sectores menos favorecidos, y a este proceso se le conoce como Higienización. Ese término, perdón. Que es como, bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo, pero a mí cuando estaba leyendo esto me viene a la mente lo que pasa en Ciudad de México, ¿no? Como en estos espacios donde, como obras de artes que se hacían puestos de tacos o así, no recuerdo cuál era el nombre, ¿cómo ustedes saben cómo se llama? Los rótulos. Andan los rótulos, que pues ya se quitan, o hay espacios donde incluso ya les prohíben salir a bailar, que se hacen como en las placitas, los sonideros, las cumbias, los danzones, pues ya, o sea, como que quieren que pues la clase popular pues se vaya pues eliminando, ¿no? Como esas costumbres, tradiciones que tienen las personas. Pues no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, lo que pasó en Mazatlán, o lo que pasó en la Ciudad Por de ejemplo. México. Ajá, que dijeron así como que, ¡ay, la banda! La banda es de gente pobre o algo así. O sea, llegaron los turistas y así, y pues no les gustaba la banda, y pues la banda sinaloense dijo, ¡ay, no vas a hacer tus cosas! Conmigo no. Ajá, y esos son los procesos de resistencia justamente de los que hablábamos, ¿no? Entonces sí existe como toda esta infraestructura, tanto material como simbólica, porque hay un montón de cambios en el espacio, como ya decían, también hemos visto un montón en, sobre todo, pueblos mágicos, que pareciera que las fachadas son iguales, ¿no? O sea, son las mismas fachadas en todos lados. Entonces hay una transformación profunda en cuestiones físicas, porque también empieza a haber un montón de hoteles, de restaurantes, de bares que atienden a la demanda de los turistas, pero también hay transformaciones simbólicas que tienen que ver pues con esto, ¿no? Que ya no vemos, o que tratan de limpiar o de higienizar, como se utiliza este término, que además es un término que existe desde el siglo XIX, ¿no? En el Porfiriato. Entonces, pues Porfirio Díaz, muy al estilo decimonónico y al estilo europeo, específicamente francés, pues intenta hacer como una limpieza de las calles, sobre todo de la Ciudad de México. Y entonces vemos cómo en la historia pues también hay un montón de continuidades, ¿no? Que pareciera que cómo vamos a seguir replicando algo que pasaba en el siglo XIX en cuestiones sociales, en cuestiones de convivencia, en cuestiones de relaciones humanas, pero lo seguimos haciendo. Entonces pareciera que todos estos espacios que están gentrificados o que están en proceso de turistificación pues están atendiendo exactamente a lo mismo, ¿no? Pareciera así como casitas de muñecas armadas para que la gente pueda ir y consumir a final de cuentas lo mismo en cualquier lugar, ¿no? O sea que esa magia, por ejemplo, de los pueblos mágicos pues desaparece, porque se convierte en exactamente lo mismo que ves en un pueblito en Zacatecas, a un pueblito en Querétaro, en Oaxaca, en Yucatán, etc. Y pues que eso también responde a cuestiones súper mercantilistas y capitalistas, porque eso es lo que vemos, ¿no? O sea, tú puedes estar al otro lado del mundo y poder consumir exactamente la misma mercancía que si estás en México. Entonces, pues eso también responde a un proceso de globalización, pero no en el sentido de poder conocer otras culturas en profundidad, de poder, pues sí, ¿no? Tener como un diálogo intercultural, sino pues más bien responder a cuestiones meramente capitalistas. Y pues era, incluso recuerdo que cuando salía todo como el auge de lo que pasó en Mazatlán, muchas personas dijeron, pues si realmente quieren ir a conocer una playa como calmada y todo, pues hay playas para eso, ¿no? Pero si vas a Mazatlán y no quieres escuchar banda y no quieres fiesta, pues aquí vas a Mazatlán, ¿no? Realmente es que muchas veces las personas, no solamente que vienen de otros países, pero mayoritariamente que vienen de otros países, ¿no? Lo que quieren pues básicamente es, pues sí, hacer hegemónico el cómo va a ser todo el turismo y que todo tiene que ser exactamente igual, y entonces pues es como erradicar la cultura que hay dentro de un lugar, no valorarla, y también pues lo he visto en otros lugares, no me acuerdo pero pues sí, hablaban básicamente de eso, ¿no? De que todo el turismo quieren que sea exactamente igual, que todo responda igual y que sean las necesidades de estas personas que desean llegar y que se vea exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a conocer o de desplazarte? Pues mejor me quedo en mi casa. O sea, básicamente es
no respetar la cultura de las personas que están dentro de ese lugar y nada más como que querer ir a imponer tu cultura, tus ideas o lo que tú quieres a un lugar. Y algo también importante, estos dos procesos, si se dan cuenta, pues tienen que ver, como ya decíamos, con transformaciones profundas del espacio y de la imagen, ¿no? La imagen pensándola en su diversidad, no nada más imágenes visuales, sino también auditivas, mentales, etc. Pero hay un tercer proceso que se entrelaza o que por ahí como que también se asoma, porque el discurso que han manejado las autoridades, el Estado, pero también las empresas privadas, pues es el de patrimonio cultural. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas ciudades o de estas comunidades rurales, pues están atravesadas por ese proceso de patrimonialización, entonces están pasando por estos otros fenómenos del desplazamiento, del cambio físico, del cambio en las tradiciones, incluso la invención de nuevas tradiciones para atraer más turistas. Y la mayoría tienen, ni siquiera oculto, ¿no? Más bien tienen muy a la luz un discurso relacionado con la patrimonialización. Entonces, este término, realmente los tres términos que estamos aquí discutiendo, pues surgen más o menos en la década de los 60 del siglo pasado. Y esto no es casual, ¿no? Nosotros sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues inicia todo un proceso en el que el capitalismo es como el sistema hegemónico mundial a nivel internacional, y que eso trae también pues un montón de procesos como el crecimiento de la clase media, que las personas pues ya se pueden desplazar con mucha más facilidad que antes, la revolución de los transportes, de las telecomunicaciones, como que todos esos procesos que están transcurriendo en ese momento pues van a posibilitar que se generen estas cosas, ¿no? La patrimonialización, la turistificación y la gentrificación. Entonces, la patrimonialización, pues tiene que ver con... Perdón, lo voy a pasar. Ay, mi cabeza. Bueno, es que... puedes editarlo seguramente. Sí, lo voy a editar esa parte. Sí se puede. La parte en la que nos Ay, no, qué humillación. Bueno, ¿de qué te habías quedado? Sí. Bueno, entonces la patrimonialización tiene que ver con la generación de discursos sobre un elemento natural o cultural. También hemos escuchado que existe el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Entonces, el poder, no necesariamente el Estado, no necesariamente el poder político, también lo puede hacer el poder informal o el poder de facto, que tiene que ver con la academia, no sé, la iglesia, por ejemplo, ha patrimonializado un montón de cosas. Pues empiezan a generar un discurso a partir de un elemento natural o cultural. Entonces, primero, ¿qué se tiene que hacer? Pues seleccionar, ¿no? Entonces, el Estado dice, claro, pues la Peña de Berlante es un elemento natural muy emblemático. A principios de los 2000 se empieza a llamar, bueno, desde finales de la década de los 90 del siglo pasado empieza a llamar mucho la atención, empiezan a ir diferentes personas pues a admirar como la belleza natural que tiene el espacio, y que también, bueno, hay una comunidad, de hecho hay dos comunidades, pero por donde se llegaba como más rápido, hay una comunidad que enmarca este elemento natural, entonces pues le empiezan a dar una revitalización, como lo mencionaban ustedes, pero a crear discursos, que están completamente relacionados con algo que influye en el turismo. O sea, no solo es como valorar todo eso que tiene desde una perspectiva ecológica, ambiental, natural, sino pues obviamente para que las personas asistan y pues que empiecen a generar una derrama económica importante. Entonces, bueno, se selecciona, se empieza a generar un discurso, y por ejemplo Prats, que es un autor, un antropólogo que se ha dedicado a hablar mucho sobre el patrimonio, pues dice que esos discursos están como en un triángulo virtual que tiene que ver con la historia, la naturaleza o la genialidad, ¿no? Entonces, que pareciera que esas tres cosas, o esos tres elementos están fuera del alcance humano. Habla de la historia del pasado, el presente, incluso del futuro. Habla de la naturaleza, pues también algo que estamos relacionados como personas todo el tiempo con ella, pero que no la podemos controlar, ¿no? Que digamos no está como susceptible a nuestro control. Y la genialidad, pues lo que las personas a través de la creatividad, a través de las relaciones humanas vamos haciendo, como el arte, por ejemplo. Entonces lo enmarcan en alguna de estas tres
puntos o de estos 3 elementos y entonces crean un discurso que se lleva a la sociedad y la sociedad lo puede ratificar, pero también lo puede rechazar, ¿no? Puede decir, no, ese discurso no tiene que ver con mi identidad, no tiene que ver con mis costumbres, con mis creencias, etcétera. Pero pues la mayoría de las veces existen muchos de estos mecanismos, como los que mencionaba Luis, de la higienización, pues que son una forma de represión y son una forma de insertar ese discurso de manera tajante, ¿no? Y sin que haya como una explicación al respecto, o que si hay un rechazo por parte de la sociedad, pues no sea tomado en cuenta y se siga reproduciendo de todos modos. Entonces, podemos decir de manera general que la patrimonialización es un proceso de construcción social en el que se activan ciertos elementos naturales o culturales para que en el imaginario colectivo sean percibidos como eso, como patrimonio. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros nombramos patrimonio a muchas cosas a partir de esos discursos que nos da el Estado, ¿no? Entonces decimos, claro, pues en Querétaro los arcos son parte de nuestro patrimonio. O ahora recientemente, ¿no? Pues lo de la muñeca Lele. Pero realmente, pues sería importante cuestionarnos por qué le estamos llamando patrimonio, quién le llama patrimonio, qué significa para esa comunidad, que es portadora, que también eso es algo muy importante, ¿no? En los procesos de patrimonialización muchas veces participa la comunidad portadora, ellos mismos son los que dicen, pues esto es parte de nuestro patrimonio, nos identifica, genera una cohesión social en la comunidad, etcétera, pero muchas veces no, o sea, muchas veces la comunidad no está de acuerdo con esos procesos y pues también ahí se dan un montón de conflictos por el territorio, pues incluso, o sea, ahorita también recordaba, ¿no? Lo de la muñeca Lele. En 2019 2 personas quisieron registrarla como marca propia. Una fue, creo que en Guanajuato, no me acuerdo de hecho, tal vez si quieres luego lo investigamos en esta parte, pero según yo fue el estado, o sea el estado de Querétaro y un particular de Guanajuato. Entonces pues ahí es cuando dices, pero no es nuestro patrimonio. Ni alcanza su comentario. Pues cuántas veces han querido privatizar cosas como el Día de Muertos, la Peña, o sea, el apropiarse, o lo que se supo de que agarraron los bordados Ramuri, creo, para llevárselos a... Ay, no me acuerdo si fue... De hecho, en en Oaxaca pasa mucho eso. Sí, que ya vienen un montón de tiendas de moda, y lo que hacen es comprar esos bordados, esos textiles, y pues ellos lo revenden. Pues ¿y yo qué? Pues sí, eso pasa. Sí, también o sea, si recuerdan, Carolina Herrera, Converse han estado en polémicas, pues por eso, ¿no? Porque hacen ya sería otro término, pero pues la apropiación cultural de ciertos espacios, de ciertas comunidades, pero nuevamente entra en esta dinámica de mercantilización de la cultura, ¿no? O por ejemplo, también creo que a veces ya ni siquiera sabes si es algo auténtico, porque pues como ya es una manufactura más grande, o sea, ya dicen, bueno, esto sí será auténtico o no auténtico. También pues es algo, bueno, eso ya ahorita lo hablamos. Pero pues sí, porque como ya en todos lados existe lo mismo, o ayer justo platicaba con mi hermano de la muñeca de Lele, que le decía, o sea, la muñeca de Lele es de Amealco, ¿y qué anda haciendo allá en Bernal, por ejemplo, en Pinal de Amuelas? A ver, eso que son como pueblos mágicos, pero pues ya, o sea, ni siquiera sabemos qué onda con la muñeca de Lele, o posiblemente pensamos que nada más es ese grupo, o sea, sí son otomís aquí en Querétaro, pero no sabemos que hay más grupos, más variantes, como la de Tolimán, o la de Cadereyta, o el mismo Bernal. Yo no sabía que ahí había una comunidad indígena, porque pues siempre nos han enseñado como Amealco y Amealco. Y pues ya. Y además de eso, pues también, o sea, cuando hablamos de la mercantilización de una cultura, hace rato les estaba comentando, ¿no? Que había un señor que decía que muchas veces cuando pasan estos procesos de turistificación, de patrimonialización, pues se prostituifica la cultura, ¿no? Y entonces, es que si no YouTube nos censura. Entonces, pues al final terminan como que haciendo el producto, pero no se sabe el por qué, o no se toma en cuenta como que todas las razones culturales
o como todos los procesos que llevan dentro estas comunidades, ¿no? Y al final es como que quieren unificar todo en una sola cosa, nos dicen, los indígenas, como si los indígenas fuera algo totalmente homogéneo, ¿no? Entonces decimos, es que sos indígena, pero sepa qué grupo, o sea, nada más es como de que, eso es de tal zona y ya, ¿no? Entonces, pues eso también al final, pues no solamente minimiza, sino que además creo que perpetúa esta idea que tenemos todavía como, incluso creo que podríamos hablar un poquillo como de colorismo, incluso hasta cierto punto como todo el racismo interiorizado que hay en México, ¿no? En donde pues básicamente es como de que, sí, eso es indígena y todos somos bien mexicanotes y somos bien mestizos porque todos somos mestizos, ¿no? Y entonces, como que decimos, esta es mi cultura y esta es indígena y aquí está la muñeca Lele, pero cuando se trata como que dar los mismos derechos o el respeto o simplemente como que darle voz y visualización a las comunidades indígenas, ahí sí ya como que al gobierno y a todos los demás zonas como que se les olvida, ¿no? Incluso dentro de la muñeca Lele, o sea, ven que salieron las noticias que golpearon a unas señoras, igual hace unos años, unas señoras indígenas porque estaban vendiendo sus muñequitas y al mismo tiempo Lele, miren, por allá, viajando en las Europas y yo... En los semáforos de Querétaro, ahí toda glorificada, una muñeca, pero ¿qué pasa con los pueblos, no? O sea, están totalmente olvidados o de qué es lo que está pasando en estos pueblos o en estas comunidades, en estas regiones, ciudades, acerca de la gentrificación. Que bueno, ¿quién quiere empezar a decir eso? Yo quería decir algo. Bueno, Selma quiere decir algo más. Y soy una de protesta. De hecho. No, que esto último que se menciona, pues tiene que ver con las contradicciones que hay en estos procesos de patrimonialización, turistificación y gentrificación, porque por un lado parece como ensalzarse ciertas prácticas, ciertos productos que se generan de estas culturas y que entonces eso les da como la razón en cuanto a, no, pues como aquí hay patrimonio necesitamos que alrededor pues haya una zona de protección y en ese sentido pues como las personas van a venir a ver nuestra cultura y estamos tan orgullosos de nuestra cultura, pues entonces necesitamos generar una infraestructura turística, ¿no? Ese es el discurso con el que se empieza a hacer, pero después llegan un montón de contradicciones como esta. Si se supone que estás valorando y se supone que estás visibilizando, protegiendo, etcétera, estas producciones de patrimonio cultural y natural, porque entonces a la población que, por ejemplo, las hace, como la muñeca Lele, pues violentas todos sus derechos, las invisibilizas, y entonces el producto es el que importa, ¿no? El objeto, o sea, nuevamente como en esta dinámica capitalista, lo que importa es esa cosa tangible que se está vendiendo constantemente, pero las personas que hay detrás y que lo hacen, pues no es así. Y también, o sea, esas contradicciones se ven, por ejemplo, con los Airbnb, ¿no? O sea, en la mayoría de las ciudades y pues también en las zonas rurales, son plataformas que están en la nube y que no están reguladas, ¿no? Y entonces ahí sí las autoridades se tapan bien los ojitos y pareciera que no los ven, que no saben que existen, que no saben que están ahí. Pero ¿por qué sí? Si una mujer indígena quiere vender sus artesanías en un espacio público, a ella sí la ven, a ella sí le aplican pues toda la ley, ¿no? Y todo pues sí, como toda esa represión. Entonces también es importante como saber distinguir y saber denunciar y saber pues señalar todas estas contradicciones que trae el proceso. O que a veces cuando solo escuchamos el término, cuando solo empezamos a ver que una ciudad o un pueblito se empieza a ver más bonito, o que se empieza a ver más limpio, pues hasta decimos, pues qué padre, ¿no? O sea, se ve mejor, ya hay iluminación, ya tienen a lo mejor más servicios que antes, ya hay trabajo, ¿no? Para las personas que están ahí, pero pues no vemos todo esto que hay detrás y que más bien solo es como una escenografía, ¿no? Que se cae bien fácil porque todas estas otras cosas, todas estas represiones, pues están sucediendo detrás de ese escenario. Efectivamente. Pues de hecho lo vimos nosotros para esto. Estamos por sacar el segundo video, ¿verdad? De nuestro viaje a Bernal. Ya sé que tenemos como 2 años que hicimos ese viaje. Se viene como 4. Nada más que como 2. Fuimos en pandemia. Ay, sí nos pasamos de las donuts. Pero ay, no es cierto. Bueno, miren, el punto aquí es que uno tiene que hacer cosas de adulto. No, el punto aquí es que tuvimos una entrevista justamente
la persona que es, ¿cómo lo podríamos definir? ¿El líder? ¿La representante? Es la representante del consejo. Ajá, uno de los representantes del Consejo Indígena, y justamente hablaba de cómo es que cuando empezaron a hacer toda esta cosa de, uy, sí, Bernal, patrimonio, no sé qué, o sea, como que les pintaron cosas bien preciosas, pero poco a poco la vida fue tan cara que los fueron como llevando cada vez más a las orillas del pueblo, y ya ahorita, o sea, la comunidad indígena está un puesto bien chiquito, la mayoría ya se tuvo que ir, se fueron a Estados Unidos porque ya no les alcanzaba para vivir en donde antes, pues, ese era su tierra, y actualmente, pues, todo lo que es la parte del centro, pues es algo que es muy costoso, ¿no? O sea, el nivel de vida es súper costoso. Sí, o por ejemplo la falta de servicios, porque el agua, el drenaje, eso existe únicamente en el centro, pero por ejemplo a ellos no les llegan. ¿Por qué? Porque esa agua se tiene que ir hacia el centro. Entonces, y es como veían en estos días, ¿no? No es por escasez, no es por falta de ese recurso, sino más bien es porque, pues, una mala distribución que no está llegando. Y de hecho, cuando uno explora más hacia los pueblos, pues te das cuenta, ¿no? Igual, o sea, aquí en Querétaro, pues el centro muy bonito, muy que a gusto, pero pues te vas más a la periferia y no, hombre, todo así mal, no hay buenos caminos para llegar a tu casa, puede que hasta se deslave o lo que sea. O cuántos de nosotros no nos tocó el corte de agua y el corte de luz. Y entonces era como de que no, es que, ¿qué crees? ¿Qué crees que te van a cortar el agua 5 días? Así que mira, ni te puedes lavar, cuida el agua con la que te vas a lavar, te vas a bañar. Y mira, los trastes, mejor nadota. Entonces, pero en otras colonias. Pero hay otras colonias, o sea, miren, aquí voy, yo conozco gente que en sus colonias es como que, no, a mí nunca se me fue la luz, a mí nunca se me fue el agua, pero pues eran gente, miren, acá, ¿no? Riquillos, y yo, oh, no, pues qué rabia, no con una persona, sino porque a mí se me quitaban el agua, y así. Y por eso mi pueblo, mi rancho no quiere soltar los pozos de agua que hay, porque dicen, no, se la van a llevar para allá. Y ponle tú que sí, siempre vamos a tener agua, pero o no, porque se lo van a dar, porque se los van a llevar a la gente rica, a los riquillos. Y los del campanario de este video y dicen, qué rabia. Ahorita, pero sí. Después de experimentar algunas fallas técnicas, ¿verdad? Y quedar como tonto, pues bueno, vamos a continuar entonces, amigas. ¿En qué estamos? Ahí vamos a pasar a unos ejemplos, pero... vamos a hablar de ejemplos de luchas. De marihuana. Pero si quieren que hable sobre eso. ¿De qué? A ver, ya. Otra vez. No, pues al principio les dijimos que íbamos a hablar de algunos ejemplos sobre cómo se pueden dar estos procesos de patrimonialización, gentrificación, turistificación, y Brice les va a hablar un poco del ejemplo de Oaxaca, y Sonny y yo de ejemplos locales, uno en una zona urbana que es Hércules y en la otra en una zona rural que es Bernal. Bueno, nada más va a ser algo así breve porque me estaba grabando un cuadro. Bueno, yo de lo que investigué en Oaxaca es, bueno, lo que ya les habíamos mencionado, lo que yo les había mencionado, que ya existen como estas tiendas de moda que utilizan los textiles de los pueblos originarios que hay en Oaxaca y pues los revenden, o puede que ellos pongan pues obviamente sus propias tiendas, que es justo revender, pero pues lo pagan a un costo muchísimo más barato. Y también otro problema que tienen en Oaxaca es el problema de la industria del mezcal, porque ahí, por ejemplo, aquí tenía el término, lo que están haciendo es algo que se llama, ¿puedes cortar? Sí, ahorita yo corto. Se llama empresarios que invierten en la industria del mezcal, despojando a productores más pequeños
que son locales y ahora, por ejemplo, pues ellos van a tener que ser empleados de estos empresarios porque ellos ahora tienen los medios de producción y a esto pues ya ellos pueden hacer un monocultivo, ¿no? Porque son las personas que tienen el poder adquisitivo para pues sembrar en hectáreas de tierra. Y pues esto también atenta contra la economía y prácticas culturales. Y por ejemplo, hace poco, en enero, no sé si se acuerdan, hubo una manifestación donde justo los colectivos eran colectivos de personas jóvenes que se manifestaban en contra de la gentrificación en Oaxaca. Esto iba dirigido hacia el Estado, empresarios y extranjeros. Y pues gritaban consignas como Oaxaca no es mercancía, Oaxaca es de nosotros, y al final terminaron en el centro de Oaxaca, pues justo para exigencia de que se regulara también como las medidas del uso del suelo, y pues detuvieron a 5 personas de los colectivos, o sea, no hubo ni siquiera como pues un motivo por el cual los detuvieran, tampoco los dejaban hablar con alguien externo, estuvieron detenidos más de 12 horas y pues justo, ¿no? O sea, reprimir a estos colectivos, pues no. Y pues también muchas personas en Oaxaca han sufrido como amenazas de despojo y lo que comentan algunas personas de ahí que vivían en el centro es que, por ejemplo, ya sube mucho el costo de vivir en esa zona. Si tú vives en una zona acomodada donde ya está llegando la gentrificación, pues suben los costos de los servicios como el agua, que es como el más importante, el predial. Y antes también comentaban las personas que se pedía permiso para que pudieran no sé, poner una tienda o un bar, un hotel, un hostal, etcétera. Se pedía permiso al vecindario o ahí a los vecinos para que estuvieran de acuerdo. Y ahorita como que pues ya no, o sea, ya no les interesa si tienen ese permiso, sino simplemente ya se ponen. Y pues es como un acto de discriminación, porque incluso, pues como lo mencionaba ahorita, ¿no? Ya es como que los amenazan, y mencionaba una señora, pues incluso hasta le suben más a su música, ¿no? Porque yo denuncié que estaban haciendo bastante ruido en un bar que estaba al lado de mi casa, y pues ahora hasta como que lo hacen a propósito para molestar a la señora. Y pues ya. Y justamente, bueno, antes de pasar a lo que tengo de Hércules, también, o sea, yo sé que ahorita vamos a hablar de Xuca, que es el video anterior, vamos a hablar de eso, pero me acordé de lo que decían, para los que vieron el video anterior, que saben que hablábamos con las personas de Xuca, que ellos son de una comunidad mije en Oaxaca, y entonces justamente hablaban de cómo es que anteriormente ellos tenían que vender su café a precios mucho más baratos a intermediarios, a los coyotes. A los coyotes les dicen. Coyota. Y que mucha gente, muchos de los jóvenes decían, no, pues para qué me quedo aquí en la sierra, y sigo sembrando, si al final pues estamos viviendo súper mal y las personas están ganando, ¿no? ¿Cuántos no vemos en el súper así como de que, café orgánico traído de Oaxaca o de Chiapas, así, ¿no? Súper carísimo, y decimos, órale, ¿no? Qué padre, mira este café orgánico así. Pero quien está ganando, o sea, luego tiene un sellito, y tiene sellito como de una empresa, no sé, en Estados Unidos o una empresa en Canadá, bueno, porque todas estas personas son los intermediarios, obviamente, que compran el grano mucho más barato a las comunidades indígenas y no les dan precios, pues, precios en el mismo estado, ¿no? Porque pues son productores pequeños y pues les pagan mal o así. Sí, entonces pues es una manera en la cual también están pues yendo en contra de estas comunidades, ¿no? Que no tienen esos precios justos y que terminan pues estando en condiciones vulnerables y pues al final terminan incluso abandonando sus lugares, sus costumbres, o sea, ahí se va perdiendo toda esta parte. Yo quería hablar acerca de Hércules. Hércules es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Querétaro.
nace, bueno, todos sabemos un poquillo acerca, creo que en nuestro video ya hablábamos un poquito de eso, o solo fue mi imaginación. Solo fue tu Fue imaginación. imaginación. No es que hablemos de eso en la tesina, ¿no? Ajá. Es que ahí dimos nuestras prácticas. Es que ahí van nuestras prácticas, amigos. Ahí van nuestras Y yo, prácticas. ¿por qué Hércules? Sí, es que no sé. Ya lo habíamos visto en mi tesis, ¿no? Y todos, creo Ya lo que- habíamos visto en mis prácticas. ¿Se acuerdan de eso? Claro, cuando todavía no teníamos el canal. Pero de ahí nació el canal, o sea, de ahí nació. Pero bueno, el punto aquí es que Hércules es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Querétaro. Nace a partir de pues, la fábrica que estaba textil, ahí empiezan a todas las personas que trabajaban en la fábrica a vivir alrededor y se tiene mucha presencia indígena, o se tenía mucha presencia indígena en el barrio de Hércules, justamente porque pues, las personas que laboraban en esa zona pues eran en su mayoría indígenas, no estamos hablando de la colonia. Entonces, bueno, pasa el tiempo y bueno, ahora se rescata como este barrio de Hércules y entonces dicen es que es patrimonio cultural y que el gallo y no sé qué, y todo el mundo así como que no, sí, qué padre. Pero ahorita actualmente hay una problemática en Hércules y es que a raíz de justamente todo esto de que se dio de que el gallo, patrimonio queretano, y que el barrio de Hércules así empezaron a hacer muchas modificaciones, ¿no? Y uno diría, no, pues qué padre, ¿no? Está la fábrica de Hércules que es el jardín cervecero y que hacen actividades culturales así. Está muy padre y todo eso, pero la verdad es que alrededor de Hércules, pues obviamente por esta cuestión del jardín cervecero, el hotel, que se están como que esas prácticas como el gallo, no estoy diciendo que no lo vayan a ver, claro. Pero pues a raíz de eso es que la zona pues ha aumentado como que su demanda, ¿no? Entonces muchas personas, sobre todo pues personas extranjeras, han ido a vivir allá, ¿no? Y entonces al momento de ellos vivir en esa zona aumentan mucho los costes de vida. Sin embargo, o sea, cuando estábamos en las prácticas, incluso nuestros mismos alumnos así era como de que, bueno, es que de las vías para acá está, mira, del diablo, y de las vías para acá bien bonito, bien precioso, luz para todas partes, lo más seguro del mundo, pero, o sea, pasando las vías era como un nivel de vida súper diferente, ¿no? Es ahí en Hércules y en la Cañada le dicen las favelas. Las favelas, ajá. Sí, entonces incluso los alumnos eran como que aquí no estén de noche, maestras, porque miren, aquí matan, ¿no? Y entonces mucha de la población en Hércules es también sumamente vulnerada por esta situación. Y entonces era lo que hablábamos ahorita del doble discurso, ¿no? ¿Por qué razón? Es que, por ejemplo, en lo que es la escuela la verdad es que no tiene mucha infraestructura, no le echan muchas, o sea, no que los maestros no le echen ganas a flor, y ahorita mira, el profe Julio nos pega. No, pero realmente pues no le daban como mucha, vamos que apoyo a la misma escuela, ¿no? Que es la secundaria de Hércules, y ahí iban puros chavitos que eran de, pues en su mayoría de las favelas o incluso del, ¿cómo se llaman? ¿Huérfano? Del orfanato. En el DIF. Ajá, iban muchos niños del orfanato del DIF ahí. Y pues como que era una escuela súper olvidada, ¿no? O sea, a nadie le importaba eso. Pero pues del otro lado estaba súper bonito y que las ciclovías con todo lo que dan y las tiendas todas preciosas así. Entonces es como esta parte del doble discurso de que la población vulnerable, las que se encuentran originarias de la zona, pues no son atendidas, sus necesidades no son atendidas de la mejor forma, pero en donde se encuentra esta parte de la población que tiene más poder adquisitivo, ahí sí es como de que, uy, sí, vamos a ponerlo bien precioso, vamos a implementar un montón de infraestructura y todo, incluso les pusieron como alumbrado con paneles solares y todas esas cosas, y luego decían, es que se roban los paneles solares. Pues sí, pero pues al final del día no es como que les estuvieran poniendo, por ejemplo, alumbrado a las otras zonas, o sea, nada más era como que a esta zona que querían como, pues, turistificar y decir, es que miren, aquí esta es la zona bonita y esta es la zona que se ve. Pero fuera de eso, en los demás lugares pues es más complicado, y luego ya Hércules actualmente es muy caro. Y yo creo que el proceso de turistificación y gentrificación ahí en Hércules se da a partir de, pues justo del jardín, ¿no? De la antigua fábrica, porque yo cuando era niña tenía que ir hasta allá del seguro y pues, o sea, como que el centro ahí por donde está el seguro y que atrásito está ahí la fábrica de Hércules, como que pues siempre lo he visto casi igual.
pero siento que a partir como de esa, pues qué será el sector privado, ¿no? Quien ha invertido ahí, pues entonces ya baja gente como pues más de acá del centro y también pues tiene que ver mucho la cercanía para la redundancia, con el centro, porque también era lo que antes decíamos, no, bueno, hace mucho tiempo cuando mi papá era joven, hace muchísimos años, pues él sí decía como, no, es que Hércules está bien lejos, está hasta chingada madre, y ahorita pues ya está aquí, a la vuelta de la esquina, dices tú, y pues sí. Y también en Hércules creo que hay un fenómeno muy controversial y contradictorio por lo de los recursos, pero también porque sabemos que pues estas inmobiliarias que han construido fraccionamientos para personas de clase media o para personas de clase media alta, pues están justo arriba de todos estos cerros, ¿no? Y pues eso también ha traído un montón de problemas que hay, o sea, nuevamente, ¿no? Como las contradicciones en el centro, donde está como más planito, pues ahí están todos los servicios, la renovación de la infraestructura, las calles, etcétera, pero mientras más te vas acercando a los cerros, donde por un lado se ha desplazado, pero también han decidido habitar ahí, las personas originarias pues están siendo fuertemente afectadas porque, por ejemplo, los desechos del drenaje de esas colonias van a caer ahí, ¿no? Eso es súper grave. También cuestiones que tienen que ver con el agua y que a final de cuentas pues las personas que compran en estos fraccionamientos pues se creen con el derecho de pues restringir como todo eso que es a final de cuentas para la población, o pues sí, que en un principio era gestionado por la población local. Y también, o sea, creo que ahí podemos hablar de ejemplos de resistencia, ¿no? Tanto en Oaxaca, como ya lo mencionaba Brice, en Hércules, que también están estos colectivos como Salvemos los Cerros de Hércules y La Cañada, ¿no? Que se juntan, población local, y pues empiezan a atenderlo desde una perspectiva sociocultural, pero también jurídica, legal, pues para que no continúen con este tipo de situaciones horribles. Sí. Sí, y bueno, otro Sí. ejemplo que preparamos para este video es en Bernal. Las personas que somos de Querétaro seguramente hemos escuchado Bernal, hemos ido a Bernal en algún momento a pasar el fin de semana, etcétera, y pues también incluso las personas que no son de Querétaro, pues es como uno de los principales atractivos turísticos que se publicitan, ¿no? Entonces, igual que cualquiera de los otros ejemplos que podemos poner y también que seguramente ustedes conocen, nos pueden pues por ahí decir cuáles son los ejemplos que ustedes les recuerdan este tipo de fenómenos. Y pues bueno, en Bernal, como ya les comentaba hace ratito, a finales de los 90 del siglo XX, pues empieza todo un proceso de turistificación, ¿no? Auspiciado por el municipio, por el gobierno municipal de Ezequiel Montes, y pues empiezan a generar este discurso que tiene que ver con lo que es más visible, que de manera tangible pues está ahí y se ve, que es la Peña de Bernal, que ha tenido pues una tradición muy importante con las comunidades indígenas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, y que también por algunos pues conflictos internos, por la misma dinámica cultural que se fue dando en la zona, se dejó, por ejemplo, de hacer esta peregrinación a ese cerro, ¿no? Entonces, cuando empieza la turistificación, pues también hay una revitalización de esa tradición, que sí, pues en parte fue retomada por los habitantes de la zona, pero también tuvo implicaciones políticas bien importantes ahí. Entonces, bueno, a finales de los 90 empieza esto. También hay un autor que se llama Pedro Monreal, que ahora habla sobre el turismo como una industria cultural, y entonces que incluso se inventan tradiciones, ¿no? Lo que les decía hace ratito. Entonces, en Bernal, por ejemplo, esto del Festival del Equinoccio de Primavera, pues no se hacía, o sea, no es una tradición que en el pueblo se haya hecho, que haya registro de que las comunidades indígenas específicamente en esas fechas hayan hecho algún ritual alrededor del mismo, ¿no? Entonces se inventa esta tradición, también se inventa, hay una gastronomía muy rica y muy importante en la zona del semidesierto queretano, pero pues también se inventan estos festivales de la gordita y todo eso, ¿no?
Incluso pues hay disputas como bien importantes entre Colón y Bernal de que quiénes son los originarios, pues realmente... Y sobre el suco de Colón. Son de Colón. Mi abuelo conoce a la señora que las inventó. Y entonces, o sea, obviamente pues estas disputas se dan nuevamente, ¿no? Por la dinámica cultural de la zona y pues porque en Colón pues se dan cuenta que a partir de esta invención del discurso, Bernal empieza a ganar publicidad, empieza a ganar turismo, etcétera, y pues es normal que se enoje, pero pues que a final de cuentas también es una invención, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, se hacen como diferentes tradiciones inventadas para generar más turismo y eso empieza a cambiar, pues, a transformar tanto física como simbólicamente el espacio, y ahí es bien curioso porque, por ejemplo, en este discurso histórico, al principio se muestra a Bernal como una villa de españoles. No sé si ustedes recuerden, así como en los primeros años cuando empieza a ser muy famoso Bernal, decía, no, pues es que aquí fue una villa de españoles y fue como una frontera para la Sierra Gorda, porque en la Sierra Gorda pues los indígenas eran muy aguerridos y entonces los españoles tenían aquí como su último enclave antes de poder ingresar a la Sierra Gorda, ¿no? Entonces pues ya todos nos creímos que sí, la villa de españoles, pero entonces pues cuando en el 2009, también por cuestiones de presiones políticas entre el gobierno del estado y las comunidades indígenas de Tolumán, de Amialco, de Ezequiel Montes, pues empiezan a llevar a cabo esta preparación de un expediente técnico para la UNESCO para declarar esa zona, no nada más Bernal, sino una zona más amplia, como patrimonio a nivel internacional por una fuente de autoridad como es la UNESCO, ¿no? Que creo que todos conocemos la UNESCO, todos hemos escuchado hablar de ella y de estos nombramientos o de esta lista que tiene del patrimonio representativo a nivel internacional. Entonces, cuando empiezan a preparar el discurso para esta declaratoria, pues ahora resulta que en Bernal siempre ha habido indígenas, ¿no? Que no solo era la villa de españoles, ya eso se les olvidó, y ahora pues hablan de este legado indígena, de que forma parte de un triángulo virtual de un territorio simbólico entre el Cerro del Frontón, el Zamorano y la Peña de Bernal. Y pues bueno, se le empieza a dar como todo este trasfondo en cuanto al pasado y presente indígena. Y pues ahí es cuando se empiezan a revitalizar un montón de estas tradiciones y de estas prácticas, como la Santa Cruz de la Peña de Bernal, la gastronomía, la danza, pero pues que antes no se había visto de esta manera. Y también pues empieza, a pesar, ¿no?, de que, por ejemplo, para que antes de que se declarara como patrimonio por la UNESCO, pues se le da una declaratoria de área natural protegida a la Peña de Bernal, y además es patrimonio de la humanidad, pero aún así pues se dejan de lado un montón de normas y reglas que se tendrían que respetar en cuanto al uso de la peña, ¿no? Qué uso se le está dando, en cuanto al respeto de las tradiciones que giran alrededor de este elemento natural, pues también como esta espectacularización de la realidad social en cuanto a todas esas tradiciones ahora son vistas por personas externas que no necesariamente tienen una educación patrimonial, ¿no? Que muchas veces pues solo van a consumir bebidas alcohólicas o que no van con esa idea, con esa perspectiva que decíamos hace ratito de conocer una nueva cultura, de interactuar con personas que tienen una cosmovisión diferente a la tuya, de compartir, etc. Entonces, pues bueno, esto ha devenido en un montón de problemáticas que ya hablábamos, ¿no? En cuestiones de los servicios, se generó un barrio nuevo que se llama Barrio Nuevo en Bernal, y entonces también hay mucha gente ahí que vivía en el centro y pues fue desplazada porque en el centro pues ya solo hay un montón de restaurantes, un montón de hoteles, de bares. También obviamente se generan más empleos, que era lo que les decíamos hace ratito. Sí se generan más empleos, pero pensemos en qué empleos están generando, ¿no? O sea, son meseros, son las personas de limpieza, de mantenimiento, y pues obviamente las ganancias que ellos tienen no tienen nada que ver o no son equiparables con todo lo que están ganando la empresa como tal, ¿no? Las personas dueñas de estos sitios y de estos lugares. Sí, justo también eso, por ejemplo, se mencionaba en Oaxaca, que había una ganancia como que bien grande, ¿no? De miles de millones de pesos,
pero se cuestionaba, bueno, sí, estamos ganando mucho dinero, pero ¿por qué eso no se ve reflejado en la economía de las familias? ¿Por qué nada más se ve reflejado en los grandes negocios o en negocios de gente que tiene los medios de producción, que tiene el capital para invertir? O sea, no se está viendo. Sí, no es ¿A dónde se va ese dinero? Y además de todo pensamos en desarrollo, o sea, siempre nos venden esta idea de turismo igual a desarrollo. Y entonces, o patrimonio más turismo igual a desarrollo, ¿no? Incluso así hay un artículo de Pratt. Y pues realmente, ¿qué pensamos cuando pensamos en desarrollo? En desarrollo económico, pues sí existe, ¿no? Se está generando una economía diferente y mayor a la que se tenía anteriormente a la llegada del turismo y de la patrimonialización. Pero realmente el desarrollo integral no es solo eso, o sea, cómo podemos tratar la educación, la cultura. Entonces el desarrollo no se está dando de una manera integral. Sí está cayendo más dinero al pueblo, al barrio, a la ciudad, pero no se está distribuyendo de una forma equitativa. Era lo que, por ejemplo, alguna vez hablaba con mi hermano, porque mi hermano es Amlover, ¿vale? Un saludo. Entonces, mi hermano, el más Amlover del mundo, estaba en plan de que no, es que el Tren Maya va a traer muchas cosas buenas, que no sé qué, sí, efectivamente. Y entonces, yo así como que, mira, o sea, yo entiendo que sí va a haber como un desarrollo ahí económico y todo, pero pues quien va a tener y quien va a generar más dinero, pues van a ser las personas que ya están en la clase alta, ¿no? Porque los que ya tienen dinero. Justamente, ¿no? Y las personas que son de la clase obrera o la clase trabajadora, pues van a seguir siendo de la clase trabajadora. Y una problemática que por ejemplo, o sea, yo lo veo aquí, también lo veo en Bernal, fue cuando fuimos a Bernal, hablamos con uno de estos líderes, y me acuerdo que decía justamente, no sé si ustedes se acuerdan, ¿Mande? Representante, yo que dije, un representante, perdón. El líder de la secta. Líder es como, líder y representante no son lo mismo, no. Bueno, perdón, pero el punto aquí es que el representante hablaba justamente como de que en el centro está como toda esta zona de que, ya, Bernal es como ese lugarcito al que va la gente whitexicans con sus sombreros whitexicans a echar sus chelas, ¿no? Se ponen bien ebrios y todo, y al rato van a estar ahí haciendo destrozos a la peña, siendo groseros con las personas que son de las comunidades indígenas, incluso, no sé, llegan y se orinan en lugares sagrados y así, ¿no? Entonces, realmente, ok, sí hay de que están, sí voy a ir a dejar mi dinero, pero también está esta cosa de que no están respetando la zona, no están respetando ni siquiera a las personas. ¿Cuántos no conocemos estas personas como igual de clase alta que es como de que, ¿me traes esto? O sea, son personas que no tienen una actitud también siempre muy agradable con las personas que son originarias de la zona. Entonces, además de que no hay un crecimiento económico, pues también muchas veces incluso estas personas que supuestamente vienen a inyectar dinero a la zona, pues también terminan destruyéndola, ¿no? Lo que pasaría con el Tren Maya en este sentido, o sea, a un lugar que es uno de los pulmones más importantes de México, vamos a llevar personas que van a contaminar, que pueden llegar a destruir ecosistemas tan complicados y al mismo tiempo tan, ¿cómo podría decir? Frágiles, ecosistemas tan frágiles como los que son los de la selva, o sea, de que a veces los tocas así una planta y se muere. Entonces, también, ¿cuántas personas de ahí no iría como de que, me encontré una lagartija, me la voy a meter aquí, me la voy a llevar a mi casa? Entonces estamos hablando de que al momento de que las personas incursionan en estas zonas y no tienen como ese conocimiento pleno ni tampoco ese respeto, tanto por las poblaciones que habitan en esas zonas como también por el ecosistema y los recursos que hay, pues muchas veces llegan nada más a contaminar, a destruir, y pues quien genera o quien se queda con esos recursos, pues van a ser las personas dentro del poder, los capitalistas, ¿no? El resto de la población sí tiene más trabajo, pero pues más trabajo de limpiar y de mantener o intentar reconstruir lo que otras personas llegan a destruir. Entonces, y yo creo que, por ejemplo, yo también estoy tomando lo del Chupe, que ¿cómo era? ¿Los representativos? Bueno, o sea, a lo que voy no es que no se quiera que los extranjeros vengan, o sea, no es como que los pueblos originarios o
quien sea diga, no, que no vengan los extranjeros, que se queden en sus casas. Pero sí el problema es que ya no se quieren ir, se hincan bien fácil aquí. Y porque ven que pues pues pagan con monedas muchísimo más, que tienen un valor más alto que el de aquí. Y bueno, a lo que voy es que también pues más bien que vengan, pero que sí generen como esa conciencia, que consuman lo local, que se adapten, que aprendan del lugar a donde van. Y bueno, yo creo que ya ahí podemos terminar y hablar un poquito sobre el primer video que van a ver, que es un video que se grabó aquí cerquita, ¿verdad? En un café que se llama Cerquita en el centro, aquí cerquita en el centro, no recuerdo qué, en Madera, que se llama Xuca. Ellos son un proyecto que viene de Oaxaca, que buscan como pagarle lo justo a los productores de café de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca. Y bueno, para eso Sonia nos quiere hablar un poquito más. Sí, pero solo quieres decir algo. No, pues solo que en estos interminables conflictos y disputas que se generan a partir de la gentrificación, turistificación y patrimonialización, también es importante reconocer los procesos de resistencia que ya les hemos estado hablando un poco a lo largo del video, pero que también entendamos que no debemos victimizar a las personas portadoras, a los grupos originarios, a los grupos tradicionales como campesinos, etcétera, porque realmente pues esas mismas dinámicas de organización que han tenido de manera milenaria les ayudan a hacer frente a esto que está sucediendo, ¿no? Entonces es importante, como les decíamos, visibilizarlo, denunciarlo, cuestionarnos cuál es el papel que tenemos frente a este tipo de procesos, pero también entender que las comunidades portadoras no son estáticas, no son homogéneas, también existen procesos de resistencia y no quiere decir que toda la comunidad esté de acuerdo con esa resistencia, ¿no? O sea, también hay unos que se separan, que prefieren seguir esta dinámica de la gentrificación, de la turistificación, de los discursos que emanan del Estado, y que eso también es importante verlo, tampoco voltear y decir, ay, pobrecitos, ¿no? Entonces, pues están siendo atropellados sus derechos. La idea no es victimizar, sino más bien reconocer, y justo por eso en esta última parte del video pues lo que buscamos es poner un ejemplo en específico de cuál ha sido el proceso de resistencia con este café, con este proyecto que tiene. Sí, pues en general, o sea, creo que resistencia lo podemos ver como en muchas formas, igual incluso cuando fuimos a Bernal, estas personas que son parte del consejo, pues también ellos tienen sus propias maneras de resistencia. Creo que nos habían hablado de libros, sí, tienen un proyecto de ecoturismo, y entonces en ese proyecto hacen recorridos, pero obviamente el recorrido no es igual que los otros, no es un recorrido con esta perspectiva de educación patrimonial, con una conciencia sobre el territorio, sobre la cultura. Tienen un restaurante en el que participan cocineras tradicionales, y también la mayoría de los ingredientes que utilizan son de autocultivo, y eso es muy interesante y también lo queríamos abordar aquí, porque dentro del giro decolonial pues se habla muchas veces de utilizar el lenguaje del colonizador para poder hacer frente al mismo, ¿no? A estos procesos de colonización o de neocolonización, y también hacer frente a estos discursos neoliberales pues que nos hablan justamente de que el turismo siempre va a ser igual a desarrollo sin tener una justificación o sin cuestionarnos qué sucede detrás de ello. Entonces creemos que con ejemplos como el de Bernal, con este proyecto de ecoturismo y también con el de Xuca, pues nos ayudan a entender que tampoco, o sea, por un lado no es victimizarlos, pero tampoco decir, pero tú también entonces estás poniendo un restaurante, ¿no? Entonces eres el más capitalista del condado. Sí. O tú también pues estás sacando dinero de los turistas, entonces no, que no querías a los turistas, y creo que es algo importante que mencionaba Brice, no es que no quieran los portadores del patrimonio, de estos recursos naturales y culturales, que otras personas vayan. Al contrario, la mayoría de las personas en las comunidades siempre te reciben con las puertas abiertas, siempre te reciben con mucho respeto, pero más bien es tener esta perspectiva de un diálogo intercultural, y que si se va a hacer, o sea, no tiene nada de malo que tengan un restaurante,
que estén auspiciando y que estén, pues sí, generando empleos reales, empleos que no solo sean nuevamente pues de mano de obra para las familias que son portadoras y pues que al final de cuentas se puedan insertar también en el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, todos queremos obviamente, todos aquí queremos destruir el sistema, pero también es importante entender que si ya se viven en estas dinámicas, se pueden utilizar ciertos elementos que ya existen, que ya están en la infraestructura y en la estructura, pues para poder resistir frente a usarlo a tu favor. Ajá. Y pues justamente, pues ahora sí aquí voy a hablar un poquito acerca del proyecto de Shuka, que es un café, como decíamos, que está aquí en el centro de Madero. Ellos, actualmente ahorita vamos a hablar de cómo están, pero bueno, ellos son un proyecto que vienen de una comunidad Mije, de la Sierra Mije. Bueno, ellos originalmente siempre han sido, hasta donde se sabe, no han sido productores de café. Es algo que es muy común dentro de la zona y bueno, anteriormente, como les mencionábamos, ¿no? Llegaban personas que eran intermediarios, les compraban este grano de café a precios no tan justos, a un precio muy bajo y pues realmente eso era una problemática. A partir de eso, las personas dentro de la comunidad deciden, uno de ellos, una de las familias principales, decide salir de ahí, empieza a estudiar y bueno, porque, bueno, lo vamos a ver en la historia del siguiente video, o ustedes ya lo vieron en el siguiente video si no lo han visto, vayan a nuestro video anterior para que sepan un poquito acerca de su historia, pero a grandes rasgos, pues básicamente estas personas deciden comenzar aquí en Querétaro, ellos mismos produciendo su propio café, y al producir su propio café también obviamente pues lo pueden dar a un precio justo. Ellos tienen esta idea de querer compartir la cultura del café, compartir parte de su cultura, de su comida, incluso de su cosmovisión, de cómo ellos pues básicamente tienen esta relación con la naturaleza, con la sierra, también de su lengua, porque dentro de su proyecto es muy importante el poder rescatar su lengua, que es el Mije. Incluso te dicen, pues si tú vienes y hablas en tu propia lengua originaria, pues vas a tener hay una vividilla gratis y todo, ¿no? Porque al final del día, pues lo que quieren es como dar visualización a su cultura, a cómo ellos se encuentran, y también varias familias. ¿En total cuántas familias eran? 20 familias. Viven de Shuka, ¿no? Que Shuka quiere decir delicioso y sabroso en lengua Mije, y la verdad sí está muy delicioso y muy sabroso. 10 de 10. 10 de 10, ¿no? Te disocias con la comida, pero es de chocolate en agua, muy delicioso. Pero pues al final del día, pues lo que ellos buscan con este proyecto, además de dar precios justos, es que cada una de estas familias que viven en la comunidad puedan sacar sus productos y también pues compartirlo con el resto de las personas y que ellos comprendan como que toda la tradición que viene detrás, ¿no? Y pues obviamente generan una ganancia, pero desde el respeto a su propia cultura, y también pues el poderla como mostrar al resto de las personas, y desde también pues precios justos y una relación con la naturaleza. Ellos incluso producen un café orgánico y dicen, pues nosotros no le metemos como que ahí a la tierra, ¿cómo se llama esta cosa? Fertilizantes no, insecticidas. Ellos no cultivan con insecticidas porque dicen que es dañino para la misma sierra y todo. Entonces lo que hacen es sembrar, por ejemplo, árboles frutales a los alrededores, y si llega a haber alguna plaga o algo así, lo que hacen las plagas es que se comen primero las frutas y les dan tiempo de poder como que pues salvar sus cultivos. También respetan como los periodos de la tierra. Entonces estamos hablando de que es totalmente sostenible la manera en cómo ellos pues generan sus productos. En general no solamente hacen, o más bien cosechan café, también tienen otros negocios por ahí. Chapulines, que también los chapulines, estaba viendo el otro día, me estaban platicando que los chapulines no es un alimento que sea tan cotidiano como uno pensaría. O sea, solamente se comen por temporada, igual que las frutas de temporada, que tú dices, ahorita es tiempo de fruta. Sí, pues no siempre hay chapulín. Yo pensé que siempre tenía chapulines. Sí, no. Todo de noche. Es que están buenos, ¿saben? En diciembre. No, creo que son en noviembre y enero. Y diciembre. No, enero o febrero, por ahí. Por la temporada.
temporada de invierno y una temporada De calor. de verano. O primavera. No, En primavera no hay chapulines. En primavera no hay. Yo pensaría que en primavera hay chapulines. Bueno. Entonces, pues al final son todos estos procesos pues de resistencia, ¿no? Ellos están ahí como de que aquí estamos, seguimos cultivando la tierra, seguimos preservando nuestra cultura y ahora desde pues también la reivindicación y también pues darle como esa importancia, ¿no? Porque muchas veces, o sea, incluso históricamente, si nos vamos como más atrás, ¿no? Desde la colonización y este sistema de castas que se implementó, pues muchas de estas culturas, tanto indígenas como afromexicanas, pues quisieron ser vistas como así como de que, ay no, fuchi menos, ¿no? Y entonces el hacer esta revalorización y reivindicación de sí mismos, pues les hace sentir orgullosos de quiénes son. No, ya, me duele la ¿Qué? Se le quemó la... A mí se me como la rodilla. Bueno, me cansé de estar sentada. por cierto, chicuelos, pues ya para terminar nuestro podcast, antes de decir así como de que adiós amigos y dar nuestros últimos, pues nuestra reflexión final, Shuka está experimentando fallas técnicas. Entonces, actualmente pues tienen un pequeño problema, ¿verdad? Ahí con la venta de los productos y así. Entonces, si ustedes quieren ayudar a Shuka, síganos en todas sus redes sociales. Están como Café Shuka. Se las vamos a dejar aquí. Sí, ahí se nos en el dinosaurio. Y yo voy aquí. Tal vez también por aquí. Y yo, vemos. No, síganos en sus redes sociales y compren su cafecito y así, la verdad está muy bueno. Uy, no, more. El cafecito que está en mezcal está muy delicioso. O sea, la verdad es que deliciosísimo, lo más delicioso. Y venden chocolate, ¿no? Venden chocolate. Ay, no, una cosa, pero bárbara, ¿eh? Chocolate, Chapulines. mole. Ay, los chapulines saben como ¿Qué era? Pasta, ¿cómo le llaman? Ayuda. Para, no sé, bueno. Pasta varios- para chile. Ajá, chile. varios productos. Varios productos, entonces sí, síganos en sus redes, vayan a comprar, Consuman. consuman. Porque también apoyan a varias familias que pues, Ajá, actualmente todas las familias que mencionamos, o sea, no necesariamente de aquí, bueno, más aparte a las personas que trabajan ahí y que son de Querétaro, pero principalmente a las familias productoras de café de Oaxaca. Sí, entonces pues ustedes también pueden ser parte de esta Experiencia de resistencia. de resistencia antigentrificadora. Así es. Compren local, compren a las personas pues que son originales. Locales. Personas portadores. Ahora sí, terminamos con nuestras reflexiones finales. Terminamos con palabras finales. Zule. Pues yo creo que es importante que entendamos cuáles son los procesos por los que estamos atravesando de manera cotidiana. O sea, si se dan cuenta, obviamente si nos ponemos a buscar hay un montón de autores. Si te dedicas a la academia, pues obviamente conoces de estos conceptos, conoces de estos autores. Si no lo haces, pues también seguramente has escuchado estos términos, pero creo que lo importante es que nos cuestionemos cómo esos procesos atraviesan nuestra cotidianidad y si realmente estamos haciendo algo frente a ellos, ¿no? O podríamos pensar que no nos afectan, pero sí, o sea, se ha hablado un montón como de la crisis inmobiliaria, de que las personas jóvenes como nosotros, bueno, que cada vez las nuevas generaciones pues tenemos menos acceso a la vivienda, que cuando nos independizamos pues tenemos que pagarle a arrendatarios una cantidad exorbitante de dinero y pareciera que entonces estos procesos no nos afectan, pero claro que sí, ¿no? Si queremos rentar un espacio que esté cerca de nuestro trabajo, que esté en una zona en la que tengamos pues accesibilidad a ciertos servicios, a ciertos espacios, etcétera, pues nos damos cuenta que están carísimas, ¿no? Y que están